electrónicos son configuraciones que permiten o detienen el paso de un determinado grupo de frecuencias. Esto lo verificamos experimentalmente con el funcionamiento de un circuito RLC con una entrada sinusoidal para frecuencias diferentes. Este experimento consistió en, una vez alcanzado el estado permanente, modificar la frecuencia de la señal de entrada y con ello observar que la respuesta en estado permanente ha cambiado. Y dependiendo de la aplicación que se realiza, hay diferentes tipos de filtros. En términos prácticos, hay 4 tipos básicos, que son los filtros paso bajas, paso altas, pasabandas y supresores de banda. Para ciertas frecuencias, la magnitud de la salida puede ser incluso mayor que la señal de entrada. Tal es el caso del paso altas, pero para otros, la magnitud de la respuesta puede ser muy pequeña. También se construyeron los diagramas de Bode para cada uno de los filtros mencionados. Es una herramienta muy utilizada para el análisis de circuitos, siendo fundamental para el diseño y análisis de filtros y amplificadores, el cual dibuja el módulo de la función de transferencia, que es la ganancia. La importancia de usar filtros es porque en la vida real frecuentemente se presenta la necesidad de procesar señales analógicas, que tienen varias componentes de frecuencia. Tal es el caso de las ondas electromagnéticas que se usan para telecomunicaciones, tanto en telefonía como de radios y de televisión. Para esta práctica se observaron los diferentes comportamientos que presentan 4 diferentes filtros. Observamos cómo para el filtro pasabajas, mientras la frecuencia fuese baja, dejaba pasar el mismo valor de salida. Para frecuencias superiores, el valor aproximado de 765 Hz, el valor de la salida disminuía de acuerdo a la frecuencia suministrada. El filtro pasaaltas nos mostró algo inversamente parecido. Para las frecuencias bajas, la señal de salida iba variando, aumentando su valor hasta alcanzar su máximo a 1.6 kHz. En este punto, la señal se empataba con la de entrada y se mantenía constante. Los resultados del filtro pasabandas fueron que para frecuencias mayores o menores a 3.2 kHz, la señal de salida se veía afectada. Para valores superiores, la señal disminuía y para valores inferiores aumentaba. Finalmente, para el filtro supresor de bandas, podemos apreciar que para valores inferiores a 3.2 kHz, la señal de salida irá variando, primero aumentando hasta alcanzar un máximo y después decrecerá hasta el mínimo constante, ocurrido a frecuencias mayores o iguales a 3.2 kHz. Con base a lo anterior, los filtros son un tipo de arreglo especial que nos permitirá darle a nuestro circuito general el diseño que nosotros busquemos para la señal de salida, considerando únicamente el comportamiento de la frecuencia que presente nuestra fuente de entrada. En esta práctica aprendimos que un filtro eléctrico es un elemento que distingue una frecuencia específica o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud como su fase. También vimos el funcionamiento de un circuito RLC en serie con excitación sinusoidal para frecuencias diferentes con las configuraciones de los filtros eléctricos más usuales, como son el pasabajas, que permite el paso de las frecuencias más bajas y atenúa las frecuencias más altas, el pasaaltas, que atenúa las componentes de baja frecuencia, pero no las de alta frecuencia. Estas incluso pueden amplificarse en los filtros activos. Pasabandas. Deja pasar un determinado rango de frecuencias de una señal y atenúa el paso del resto. Y supresor de banda, que es el que no permite el paso de señales, cuyas frecuencias se encuentran comprendidas entre las frecuencias de corte superior e inferior. Pudimos comprobar que, al modificar la frecuencia de la señal de entrada y después de que desaparece la parte transitoria de la respuesta en estado permanente cambia. Haciendo diferentes modificaciones de la frecuencia, observamos que el circuito actuaba de manera diferente para frecuencias distintas. Los filtros son muy útiles, ya que tienen como fin eliminar el ruido o frecuencias no deseadas. Actualmente se utilizan en diferentes sistemas electrónicos. Sirven para hacer transmisiones de frecuencia con la menor distorsión posible. Un ejemplo de su aplicación es un ecualizador,
que al procesar las señales cambia las amplitudes, atenuando o enfatizando las frecuencias. Nuestro objeto de estudio fue el filtro paso-bajas, y pudimos notar en el osciloscopio, y a través de algunas gráficas que realizamos gracias a Maple y con ciertos valores, que la gráfica tendía asintóticamente a cero. En el diagrama de Booty pudimos observar que la ganancia disminuía a medida que aumentábamos la frecuencia, y de esta manera pudimos verificar el comportamiento de un filtro paso-bajas.